Bien, entonces, como ya les venía diciendo, la clase pasada trabajamos con Supermark, ya vimos un diagrama de clases inicial, ¿no? Como les dije, había cosas que modificar, por ejemplo, necesitamos definir medio de pago, quizás era buena idea tener una clase carrito también, y vamos a ver que, bueno, el día de hoy también vamos a hacer una introducción, vamos a ver un diagrama de clases básico para lo que sería el sistema de gestión de Cinemar, ¿no? Entonces, voy a leer otra vez el contexto para que recordemos un poco de lo que va. Seguro ya lo tienen todos en mente, pero bueno, por si acaso. Cinemar, habíamos dicho, es una empresa, ¿no? Es en principio una cadena de cines que se dedica a proyectar películas que en general están dedicadas a un público adolescente. Lo del público adolescente, esto después lo podemos contemplar, es un detalle que nos va a ser útil, pero bueno. Eh, el cine, por supuesto, cuenta con una cierta cantidad, con una cierta cantidad de películas, ¿no? O sea, disculpe, con una cierta cantidad de salas. O sea, no dispone de todo el espacio, de un espacio infinito, ¿no? No podemos crear todas las salas que queramos. Vamos a tener que detenernos en algún momento. Pero ya vamos viendo que hay algunos objetos que van a ser necesarios modelizar, ¿no? Así como vimos con Supermarket. Una película en principio para que sea visible, ¿no? Para poder tener la estructura de esa entidad, de lo que es una película, vamos a necesitar saber el nombre de esa película, quizás tener algún identificador para la película, qué género es, quizás el reparto de la película, ¿no? O sea, los actores que participan de ella. eh, Algunos datos que sean relevantes, ¿no? Quizás la clasificación de la película, ¿no? Recordemos que esto en general es para público adolescente, pero podríamos tener quizás una clase de clasificación, ¿no? Para poder decir el código de la clasificación eh, y a qué público está destinado, ¿no? O qué restricciones tiene, qué es lo que aparece en esa película para que los padres sepan, ¿no? Y no manden a los hijos a ver cualquier película. No sé, un niño no lo deberían dejar entrar a una sala que está restringida a no ser que tenga un acompañante, ¿no? Entonces, esos criterios ya los podemos ir viendo. Van apareciendo esos objetos, ¿no? Película, quizá clasificación. Eh, por supuesto, vemos que hay salas limitadas, ¿no? O sea que necesitamos gestionar las salas también. Vamos a ver que tiene que existir esa clase sala. Vemos también, nos está estableciendo algunos otros criterios. Sabemos que tiene una cierta cantidad de butacas esta sala. Hay muchas formas de gestionar esas butacas. De hecho, una butaca como tal podría ser también una clase. Lo podemos gestionar sin una clase, pero bueno, voy soltando ideas ya para que vayan estructurando ustedes. Eh, y por supuesto, las salas pueden ser 2D o 3D. Y el precio, lógicamente, varía entre los dos tipos de salas, ¿no? Entonces, ya vamos viendo algunas características que tienen los objetos también, ¿no? Una sala puede ser 2D o 3D. Lo podemos gestionar con un atributo o mediante la herencia, ¿no? Mediante eh, ese tipo de relación, ¿no? Tener una clase padre-sala y tener una sala 2D y una sala 3D, ¿no? O tener solo una clase sala y que tenga un atributo que nos diga de qué tipo es, ¿no? Sala 2D o sala 3D. Hay varias formas de gestionar otra vez, ¿no? No hay una única salida. Cada grupo tendrá su perspectiva. Eh, por supuesto, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Tenemos que comprar en la ventanilla o sea, tenemos que comprar en la ventanilla eh, nuestras entradas, ¿no? Nuestros boletos para esa película. Y adicionalmente lo que nos provee Cinemark son tarjetas de descuento para las películas si es que hemos ido 6 veces en los últimos 3 meses. Entonces, eso también lo podemos gestionar a través de otras clases, ¿no? Por ejemplo, vamos a necesitar tener un boleto o una reserva a una película, ¿no? Entonces, si tenemos esa clase, si tenemos el boleto o la reserva, vamos a ver que podemos tener un histórico, o sea, si almacenamos todos esos objetos, si guardamos toda esa información, sabemos que por cada boleto o por cada entrada emitida, ¿no? Por cada reserva generada, una persona fue a ver esa película. Y si guardamos, por ejemplo, la fecha en la que se emitió ese recibo, esa boleta, esa entrada,
sabemos también si fue dentro de los últimos 3 meses, ¿no? Y podemos ir contabilizando. Entonces vamos viendo muchas de las clases que participan. Luego, por supuesto, decimos ese descuento no es, es por porcentajes específicos, ¿no? Y va a depender del día en el que se realice esa compra, ¿no? En la que se emite ese boleto. El descuento puede ser de 20, 15 o 10%, acorde a los días que ven aquí en este tablero, ¿no? Eh, y bueno, entonces ya sabíamos que lo que Cinemar nos decía es que quieren crear una plataforma que permita a los clientes realizar reservas de butacas. De hecho, aquí ya les está diciendo cuáles son, qué clases van a participar. Necesitamos una clase reserva y una clase butaca, ¿no? Lo que reservamos son las butacas como tal. Y hay que otorgarles un descuento a aquellos que cumplan con esa condición que vimos antes, ¿no? Las mismas reservas previas van a permitir a nosotros decirnos ese cliente o ese usuario puede acceder a ese descuento, ¿no? Y bueno, algunos detalles más que ya vamos a ir viendo en cuanto tengamos nuestro diagrama inicial, ¿no? Por supuesto, las tareas que tenemos que realizar, la solución que debemos implementar, tenemos que para los clientes hay que registrarse, hay que iniciar sesión. Esto obviamente es muy similar a lo que vimos en la clase del lunes, ¿no? Tenemos que crear una clase cliente o una clase usuario de nuestra aplicación, ¿no? De nuestra plataforma, nuestro servicio. Y ese usuario va a necesitar tener ciertas características que permitan realizar todos los procesos que ven aquí. Algo que quizás no es fundamental en Cinemar, a diferencia de Supermark, es que para hacer envíos para el supermercado, ¿no? Para Supermark, nosotros necesitamos conocer su domicilio, ¿no? Si no, no podíamos enviarle nada al domicilio de esa persona, ¿no? Tiene que existir esa clase. Aquí, para las reservas, quizás no es necesario, ¿no? Porque los clientes tienen que ir hasta el cine sí o sí para ver la película. Entonces, ese es un atributo que podría ser diferente. Pero vemos que en general la clase que armamos con una pequeña modificación nos podría ser útil. Entonces, no es necesario, en nuestro caso, volver a crear toda una nueva clase de usuario. Podemos usar algo ya implementado y modificarlo un poco. De momento se entiende la problemática, ¿no? Ahora les paso el link, disculpen, hay una consulta. Les paso el link general. En el módulo 5 pueden encontrar las planillas, ¿no? Aquí módulo 5, ahí dejé las planillas. Y bueno, tienen los otros módulos por si quieren revisarlos, ¿no? Naomi, sí, ¿tenías una duda? Sí, yo me imaginaba como era una plataforma, ¿ves? Porque dice registrarse, iniciar sesión. Para crear reserva me imaginaba que era con tarjeta de crédito, digamos. Vos podés reservar si pagás un anticipo. Exacto. De hecho, es una de las condiciones que vamos a ver. Decimos que una reserva implica el pago de la entrada, ¿no? O sea, más que una reserva sería pago anticipado. Pero sí, esa es la idea, ¿no? Vamos a necesitar también un medio de pago. Aquí no está implícito, ¿no? O sea, no, disculpen, aquí no está explícitamente eh, especificado eso, ¿no? Cómo va a ser el pago, no estamos diciendo se hace de esta manera, mediante este medio. Es algo que es un poco, es algo que es lógico, ¿no? Tienen que pagar mediante un medio. Entonces esa también va a ser una clase que deben implementar. Igual que en Supermark, ¿no? Yo no lo especifiqué la clase pasada, esa es una tarea que les dejé a ustedes, pero van a tener que, si vos en tu solución, en tu grupo de trabajo dicen, trabajamos con tarjeta de crédito, ese es el único medio que debería aceptar Supermark, bueno, entonces con tarjeta se hacen esas compras, ¿no? Está perfecta la aclaración, ¿no? Es correcto lo que estabas diciendo. Puedes crear una clase tarjeta de crédito y que con esa tarjeta se realice la reserva o el pago anticipado, ¿no? De esa butaca, de esa entrada para una película.
Bien, entonces, continúo. No sé si vamos a ir a aquí Eclipse. Como ven, disculpen, aquí yo tengo un proyecto, esto lo veremos más adelante, si se puede, está gestionado bajo un framework, bajo Spring. Pero bueno, entonces como les decía, aquí tengo un proyecto llamado Cinemar, este Supermar que vimos la clase pasada, todas sus clases. Y por supuesto, yo voy a necesitar crear una clase usuario, ¿no? Entonces, usuario, ah, un error básico que no debía haber cometido. New package, poner cinemar.co, new class usuario. Ahora sí, ahí está. Y bueno, como decíamos, usuario ya lo vimos la clase pasada, vimos una estructura que nos puede ser útil, así que para no perder mucho tiempo con eso, ya hemos hablado bien de lo que es un usuario, ¿no? Voy a copiar esta estructura simplemente, todos los atributos y comportamientos de usuario que ya habíamos visto. Em, y bueno, vamos a ver que en este caso lo que necesitamos es un domicilio. Para eso es lo que teníamos en el usuario de Supermark, ¿no? Como ven, esto es de Supermark. Pero para el usuario de Cinemar o para el cliente de Cinemar, quizás no es necesario ese domicilio. Podría ser útil como dato, sí. Podría ser algo relevante. Pero si ustedes no consideran que es fundamental para el problema y es un dato que quizás solamente está consumiendo memoria, ¿no? Y es parte de eh, hacer un tratamiento sobre esa estructura conlleva utilizar más recursos, ¿no? Entonces lo mejor sería no gestionarlo, ¿no? Y así también es algo menos de trabajo que tenemos que realizar. No es fundamental para un cliente de Cinemar, sí para uno de Supermark. Básicamente eso. Entonces, como ven, es una clase un poco más simple. Tenemos ID, nombre, apellido, DNI. Quizás necesiten algún otro dato, ¿no? Por ejemplo, disculpen, recuerdan lo que les había dicho yo. Está aquí presentado. Están dedicadas en general para el público adolescente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si ese usuario, por ejemplo, quiere ver una película de una categoría que no le corresponde? Es un niño, quiere ver una película, no sé, un más 16. eh, no sé, tiene 7, 8 años y quiere ir a ver una película que no debería poder. Entonces, no deberíamos dejarle reservar esa entrada. En todo caso, debería ir con un acompañante o debería existir un usuario con la edad apropiada para poder realizar esa compra. Edad e email serían algo útil. Perfecto. Disculpen, ¿quién hizo la consulta? Leo, sí. Disculpa, Leonel, Leonardo. Leonardo, pero Leo está bien. Bien. Bueno, el mail. Private y por supuesto la edad, ¿no? Y bueno, la edad es algo, esto es algo que suele traer dudas a veces. Recuerden que si yo establezco la edad, esa persona, ese usuario que ustedes tengan, em, si quiere hacer una reserva, imaginen que el día de hoy crea su cuenta, entonces él establece una edad. ¿Qué va a pasar? Si en un año o 2 años tiene edad suficiente para ver una película de otra categoría, entonces va a tener que actualizar este atributo, ¿no? Porque va a seguir sin los permisos, porque esto es estático. Debería haber un comportamiento que les permita cambiarlo, que es algo que es mucho más útil. En vez de tener la edad como atributo, algo que suele ser una mejor alternativa, tener la fecha de nacimiento. Y bueno, y date que sea de la clase. Esto lo tengo que importar. Ahí está. Bien. Entonces, date
la fecha de nacimiento, si quieren pueden poner el nombre completo, ¿no? Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento es algo que va a ser mucho más útil, porque esa fecha es estática, ¿no? O sea, todos nacimos un día y eso no cambia. Pero yo puedo o sea, yo puedo calcular qué edad tiene, ¿no? Qué día es hoy, qué día nació, entonces puedo sacar cuál es la edad que tiene, ¿no? Sacar la diferencia, básicamente. Entonces, la misma clase date nos permite hacer ese cálculo. O sea, podemos saber una edad a partir de dos fechas diferentes. Entonces, yo solamente el día que vaya a hacer la reserva, yo pregunto qué día es hoy, cuál es la fecha de nacimiento de ese usuario y así deduzco qué edad tiene, ¿no? Es una alternativa. Si quieren usar edad, otra vez como estamos simplemente, es un modelo educativo, no es un modelo que es inicial, en principio no lo van a llevar a producción tal cual. Si utilizan edad, tampoco me parece mal. Es una alternativa que está bien, supieron deducir esta parte de lo que es el sistema que tienen que plantear, ¿no? Está bien el atributo, pero la mejor alternativa, una que es más práctica, es tener fecha de nacimiento, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, em, bueno, y lógicamente añadí dos atributos, ¿no? Email y fecha de nacimiento. Voy a necesitar getters y setters. El constructor deberá cambiar si ya está establecido. Bueno, esos son criterios que ya habíamos tomado en cuenta antes, ¿no? Entonces actualizo y ahora tengo un usuario propio para Cinemar, diferente al que tenemos en Supermark. Hay cosas que coinciden, hay cosas que son comunes para los dos, pero hay conceptos que son especiales para una clase. Pero bueno, entonces también habíamos hablado de las películas, ¿no? Es fundamental, en un cine vamos a ver películas, entonces es una de las primeras clases que tenemos que plantear. Entonces aquí en Cinemark, iré New, Class, Película, por supuesto. Eh, bueno, primero private, string, creo que esto es fundamental, ¿no? ¿Qué nombre tiene esa película? Creo que es algo, es algo que nos sirve mucho, ¿no? ¿Qué nombre tiene una película específicamente? Es algo fundamental, si no, no sabemos qué es lo que estamos viendo. Tenemos que presentar algo. Eh, em, Podríamos tener el reparto, disculpen, esto es algo que quizás sea útil, quizás no, supongo que depende de cómo quieran plantearlo ustedes. Por lo general es algo que suele estar en la mayoría de los cines, ¿no? Si han ido alguna vez al cine o han reservado, verán que a veces suele aparecer este reparto. Y suele ser una lista de cadenas de texto, ¿no? El reparto. Sí, Naomi, adelante, disculpa. También sugeriría que pueden estar a minutos de las películas, la duración como atributo. Resulta interesante para saber si elegirlo o no. Claro, sería la duración en minutos, ¿no? Perfecto. Entonces es un número entero, la duración, ¿no? 90 minutos, 60 minutos, 120 minutos, etcétera, ¿no? ¿Cuánto dura la película? Está perfecto. El director también podría ser un parámetro. Ujú. Añadiendo private string, director. Me han dicho ahí género por el chat. Profe, Sí. ¿cómo podríamos poner, digamos, para tener información de la película, digamos? Veo que en las películas hay como una parte de información de qué se trata. No sé si sería como un string. Ah, sí, ya sé lo que decís. La descripción como tal, no la sinopsis de la película. Puede ser un string perfectamente, sí, es algo que es útil. Private string
Eh, sinopsis. Ahí está. Está bien. Es una cadena de texto, es un poco más larga la cadena, ¿no? Porque resume un poco de lo que va la película sin tirarte spoilers en principio, pero bueno, es algo que suele estar también. La clasificación aquí es lo que yo pregunto, y esto ya depende del criterio de cada grupo. Uno podría decir, la clasificación es una cadena de texto, ¿no? Eh, eh, más 7, más 12, apta para todo público, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las clasificaciones. Uno podría decir también algo que aparece en en algunas páginas también, si han visto, la clasificación no es un elemento tan simple, o sea, no solo nos dice cuál es el nombre de la clasificación como tal, ¿no? O sea, no nos dice, por ejemplo, más 7 solamente, o más 12 o una edad, ¿no? Un ATP, apta para todo público, ¿no? Sino que además de brindarnos esa información, nos dice qué es lo que puede aparecer en la película. Eh, bueno, ya sabrán, ¿no? Violencia, algunos otros criterios que se toman en cuenta para definir cuándo una película va en una clasificación o en otra, ¿no? Entonces, eh, pueden usar un string, sí, no lo veo mal, es una solución factible, o sea, dentro de todo se va a entender lo que ustedes quieren representar, a mí me parece que es una solución válida. Si quieren ser un poco si quieren ser un poco más específicos, ¿no? Tener algo un poco más completo y brindarle al usuario algo más de información, quizás deberían tener una clasificación, que era lo que les mencionaba al principio de la clase, ¿no? Cuando estábamos viendo el contexto de lo que es Cinemar. Entonces, Profe, esto ¿y ahí se puede agregar si es 3D o si es Super 8 o qué tipo de película, en qué tecnología se hace también? eh, no sería propio de la película, sino que sería más bien de la sala, ¿no? Porque uno, disculpa, para ponerlo. Sí, sí. Sí, sí, sí. No está mal, Sí, pero sería más propio de la sala, ¿no? Porque en principio casi cualquier película se puede presentar en 3D o en 2D, pero sí, es algo que podrían, tampoco veo que sea malo, ¿no? Eh, podría ser, de hecho, eh, pueden decir que tipo, eh, y bueno, que sea un string también, ¿no? Eh, y bueno, aquí sería lo que decís, 3D o 2D, porque no todas las películas también sí, vienen, inclusive vienen películas cinta, películas de todo tipo, digamos, en formato O de todo también puede tipo. ser subtitulada o en español o el idioma exacto. también puede. Es algo que es muy útil, ¿no? Entonces, todo eso ustedes lo pueden volcar aquí. Bueno, em, idioma, por lo general, ¿no? Bueno, si está subtitulada, en nuestro caso, por lo general, si decimos una película subtitulada en Argentina, está subtitulada en español, ¿no? Pero en ese caso, em, simplemente sería un atributo booleano, ¿no? ¿Está subtitulada o no está subtitulada? ¿Esto es verdadero o esto es falso, no? Es un criterio. Pueden usar, lo que pueden hacer también es combinar estos tres atributos en una clase nueva y decir, eh, también, por ejemplo, en vez de eso, podemos decir private tipo, o tipo película, y yo le digo tipo simplemente. Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué voy a tener dentro de esa clase tipo película? New class. O categoría, le pueden llamar como prefieran. Ay, disculpen.
Ahí está. Ahí vemos esos tres datos, ¿no? Tener private, tipo película, tipo, por ejemplo, ¿no? Y ahí vuelcan toda esa información, ¿no? El tipo de la película que nos define, si es, bueno, acá el string este quizás es un poco más, podemos decir, ¿cómo llamarlo? También que sea un atributo booleano, ¿no? Boolean, si es 2D, o, bueno, tendría que ser 2D, ¿no? Porque no puede comenzar con un número, el nombre de una variable. Si es 2D, entonces esto es verdadero, ¿no? Esto es true. Si es falso, entonces debería ser 3D o más, ¿no? Pero bueno, hoy en día no hay solo 2D y 3D, hay salas que tienen 4D, ¿no? O sea, que son sensoriales la sala como tal. Se mueven los asientos, ¿no? Y generan ese tipo de ambiente. Pero bueno, como ven, pueden usar un string y acá definir, ¿no? O sea, en qué dimensión van a ver la película, ¿no? O sea, 2D, 3D, 4D, hay salas que tienen 5D incluso, que tienen sonido binaural y cosas así. Este es un cine pequeño, ¿no? En principio está comenzando justamente, no tiene ni siquiera un servicio web, pero bueno, yo se los planteo en criterios más grandes, en un sistema mucho más grande, es algo que podría considerarse. Pero bueno, otra vez podrían evitar crear esta clase, tener definidos los tres atributos puntualmente dentro de película, pero como ven ya estoy sobrecargando mucho, ¿no? Tengo nombre, reparto, duración, director, género, sinopsis, ya vemos que hay bastante peso dentro de la clase. El formato, sí, disculpe Manuel, quizás es un mejor nombre que esto. Formato. Gracias, Emanuel. Muy bien. Esto aquí hay que quitar. Se autocompletó. Y bueno, la clasificación también dijimos una nueva clase. New class. Como ven, yo les propongo varias posibilidades. Ustedes eligen la que sea más acorde, ¿no? La que les parezca más cómoda. Y bueno, la clasificación, lógicamente, va a tener private, si quieren, una clasificación tiene un identificador, ¿no? Si no me equivoco, los identificadores son TP o ATP, no apto para todo público, son +7, +12, +16, +18 y X, si no me equivoco, que X están prohibidas, ¿no? En principio ningún cine puede transmitir una película X, una película que se quita del mercado. Creo que me falta un par de clasificaciones más, pero bueno, la idea es eso, ¿no? Es una cadena de texto que nos dice qué tipo de película es. Y bueno, private, string, y aquí ponemos podríamos poner cuáles son los eventos que ocurren en la película y por lo cual existe esa clasificación, ¿no? Por ejemplo, una descripción de la clasificación. Ejemplo. Que no salte un error, pero bueno, si yo creo un objeto clasificación, puedo llamarlo llamar 7 new clasificación, lógicamente. Bueno, aquí me falta un constructor. Source refactor new. Esto no es. Constructor. Ahí está, ¿no? Constructor de la clase. Entonces, ¿cómo creo yo qué es una clasificación? Y bueno, será el identificador de la clasificación, +7 y la descripción, si no me equivoco, las películas que están en esta categoría tienen miedo o suspenso, creo.
No me acuerdo si esas eran exactamente las definiciones. O sea, básicamente si hay algo que pueda generar terror a un niño, ¿no? No estamos hablando de violencia, no hay sangre en principio, pero es algo que puede asustar. Entonces ya lo ponen en esta categoría. Más 12 creo que ya hay sangre, o más 16 creo que ya hay sangre como tal, en más 12 hay otros criterios, y bueno, así para todas las películas, ¿no? Eso sería básicamente, por si no entendían en sí qué es lo que nos brinda esta clase como tal. Y bueno, lógicamente también, source, generar, getters y setters, los pueden escribir a mano si quieren, pero yo para no perder mucho tiempo lo hago de manera automática. Y bueno, ahí tenemos esto. Quizás algún otro dato acerca de la clasificación, pero bueno. Luego, bueno, para lo mismo para el tipo de película, vamos a necesitar crear un constructor, generar source, ¿verdad? Tengo el comando rápido, generar getters y setters, por supuesto. Entonces mi película ya está más o menos completa. Voy a generar el constructor y los getters y setters que ven aquí. Control Shift G. Selecciono todos los campos, los atributos. Y ya tenemos una clase más o menos completa. Bien, gracias, Emanuel. Está perfecto. Ahí nos dijo cuáles son los formatos, por si alguien está interesado y lo quiere. Esos datos van a ser útiles al momento de, o sea, esos van a ser datos que deberían ser persistentes, debemos saber cuáles son las clasificaciones, pero aquí no las vemos, ¿no? Porque recuerden, es solo la estructura. Este objeto va a permitir manipular datos que tengamos. ¿Dónde van a ir esos datos que nos estaba mostrando ahora Emanuel? En una base de datos, ¿no? Lógicamente. Ahí vamos a alojar esos formatos para cada película. Entonces, va a existir una tabla equivalente, ¿no? Una tabla que sería complementaria de esta clase en la base de datos, que nos brinde ese formato, ¿no? ¿Y qué datos va a tener almacenado? Que va a haber en cada fila de esa tabla de la base de datos: ATP, SAM13, SAM16, SAM18. Esos serían los formatos más convencionales. Como ven, todo eso lo pueden volcar luego. O sea, esto es solamente para manipular datos que luego vamos a tener. Pero bueno, ya tenemos parte de esta información. Disculpen, voy a crear clic derecho, new, other class diagram. Voy a llamar cine. Puedo haberlo llamado Cinemar también, ¿no? Es un poco relevante. Entonces tengo una película. Ay, es verdad, disculpen. A ver, un segundo. Disculparán, no hay Eliseo, hoy hubo un update de Eclipse. Lo olvidé, probablemente me rompió a materas y voy a tener que actualizarlo. Si ustedes lo instalan en una versión previa, no hay problema, ¿no? Pero bueno, estoy buscando otros plugins también para... estoy buscando otros plugins para ustedes para que puedan crear los diagramas. Si no, bueno, vendré aquí a Lucidchart y lo hacemos en un momento también, ¿no? Pero bueno, entonces... ahí está. Es un plugin, Amateras tiene mucho tiempo ya y bueno, se nota que tiene tiempo. Se nota que es algo antiguo porque ya está perdiendo mucho peso, la verdad, muchas funcionalidades están quedando obsoletas. Veamos, película, ahí está. ¿Ven? Nuestra película, una película tiene un tipo, ¿no? Donde nos dice qué formato tiene, qué idioma tiene, etcétera, etcétera. Y bueno, también por supuesto una clasificación.
Y usuario, ¿a dónde lo metemos en esta clasificación? Disculpen, en esto, o sea, ¿qué relación tiene usuario con película? Y bueno, un usuario quiere ver una película, ¿no? Pero el usuario va a ver la película en una sala, esa sala lógicamente tiene varias sesiones al día, y en realidad nosotros no reservamos la película como tal, ¿no? No reservamos, disculpen, no reservamos este objeto. Lo que nosotros reservamos es la butaca, reservamos el asiento de la sala. Entonces vemos que hay varios objetos que están de por medio antes de llegar a establecer toda esta relación. Entonces, antes de pensar en qué relación va a participar película con usuario, primero la película debe figurar en una sala, ¿no? Entonces ya vemos que va a aparecer new, other, disculpen, new class, sala, ¿no? En una sala se exhibe una película. En realidad, Profe, ¿sí? en el enlace que mando ahora, es un programa, una aplicación similar, es prácticamente idéntico a Lucidchart, pero gratuito, sin ninguna limitación, digamos. No tiene los límites que tiene Lucidchart. Es totalmente funcional, completito. Perfecto, a ver. JGraph. Bien. Bueno, luego entonces lo probamos. Disculpen, no quiero quitar mucho tiempo tampoco ahora. Sí, ahí está el instalador, como dice abajo de Release Note. Sí, sí, sí. Sí, esta es una aplicación. Ok, ok. Disculpen, esto no es un plugin, ¿no? No lo van a ver en Eclipse, es una aplicación aparte. Pero bueno, imagino que volcás las clases, ¿no? Y volcás el código fuente y te genera los diagramas. O los tenés que generar desde cero. No, no es para hacer todo a mano porque es como parecido al vicio del Office. Ah, ok, ok. Bueno, puede ser útil también. Otra herramienta. Sí, Draw.io no es una mala herramienta, pero bueno. Otra vez, pueden graficar de muchas maneras, ¿no? Eh, Herramientas hay de sobra. Elijan lo que prefieran. Eh, pero bueno, como les decía, vamos a tener una sala, ¿no? Y bueno, en cuanto a la sala, hay que tener algunas consideraciones antes de continuar. Eh, por ejemplo, hay que definir algo que es puntual al momento de generar toda la estructura de su sistema, y es lo siguiente. En una sala, lógicamente va a haber butacas, ¿no? Eso lo tenemos claro. Ahí vamos a necesitar, esa butaca figura en una fila y en una fila específica, ¿no? Suelen estar letradas las filas, fila A, fila B, fila C, así hasta algún punto, ¿no? Entonces, ese criterio se suele usar, pero la butaca no es algo tan complejo como tal, ¿no? Es una silla, un asiento, que le damos una fila y un número, ¿no? O sea, sería como una matriz, si quieren, ¿no? Como una tabla. Si se imaginan que cada uno es una celda de una tabla, pueden decir, aquí va tal butaca, aquí va otra. Ese objeto no es tan complejo. Y una butaca va a formar parte de una sala. De hecho, van a ser necesarias muchas butacas para conformar una sala como tal, ¿no? Para conformar un espacio físico. Pero hay algo que hay que tener en cuenta y esto depende del contexto del problema. Nosotros lo definimos también. Eh, lo decimos aquí en una de las consideraciones, en dos de hecho. Decimos que no se vencerán las películas, sino que será por la creación de una sala. Básicamente, si ustedes crean una sala, o sea, hacen figurar dentro de su sistema que existe una sala, imaginen, tienen sala 1, esa sala 1, ese espacio físico, se van a emitir películas en la misma sala, ¿no? Entonces, hay algo que tener en cuenta. Se va a emitir la misma película todo el tiempo en esa sala, ¿no? O sea, ¿en qué momento comienza esa película? ¿En qué momento termina? eh, Solamente la sala va a funcionar para esa película en concreto, no se puede emitir otra. Imaginen, es una sala 3D, ¿no? Entonces, no necesariamente se tiene que emitir la misma película todo el día, podemos intercambiar, porque quizá en otro horario hay personas que quieren ir a ver otra función, ¿no? De hecho, por lo general, hay varias salas que lo que suele pasar en los cines es que se intercalan, ¿no? En una sala puedes ver una película
Vamos a poner un ejemplo, no sé, Avengers, que estuvo en su tiempo, ¿no? Hoy en día, bueno, sería Doctor Strange, supongo, hoy en día, pero bueno, em, los fanáticos de Marvel, no soy tanto, pero bueno, imagino que cada uno podría verla en una sala o en otra, ¿no? Y cada uno tiene su horario en el que tienen que comenzar. Entonces, nosotros aquí básicamente estamos limitando un poco eso, o sea, estamos bajando un poco la complejidad en sí. Ustedes pueden decir, en una sala solo se emite una película. O sea, decimos, en esta sala se emite Doctor Strange, para poner de ejemplo, ¿no? Y todo el día se va a emitir esa película. A cierta hora comienza una película, o sea, comienza Doctor Strange, luego termina. Cuando termina esa película, cuando termina, o sea, cuando termina la película que se emite en esa sala, debería empezar otra función nueva, ¿no? Y entonces así se va repitiendo durante todo el día, ¿no? Las funciones son todos los días, eh, a todas las horas en principio. Pero es un funcionamiento quizás algo engorroso, ¿no? Nosotros, otra vez, lo pusimos estas consideraciones para que fuera más sencillo, ¿no? O sea, tienen una sala, está relacionada con una película y esa sala tiene butacas, ¿no? Entonces, para ponerlo de manera gráfica, tenemos la clase sala con todos sus atributos, ¿no? Ya veremos cuáles son. Bueno, a ver, butacas, esto sí es algo fundamental, 2 puntos. Vamos a usar una O'Reilly's, podemos usar una matriz, hay muchas formas de decirlo esto. Butacas, Profe, sí. y para decir cuántas salas tenemos, ¿cómo tendríamos que hacer, digamos, determinar, digamos, o para clasificar qué sala es sala 1, sala 2, sala 3? Ahora respondo esa pregunta, dame un segundo. Eh, bueno, podría ser, para clasificar qué número de sala es, podría ser un atributo de la sala, ¿no? O sea, tener número de sala y, por ejemplo, tener el tipo de sala, ¿no? El formato de películas que se emiten. Quizás hay una sala que tiene los recursos para emitir películas en 3D y otra no, ¿no? Entonces eso sería simplemente una característica de la sala como tal. Bueno, tenemos la butaca, ¿no? La butaca tendrá En fila. butaca, lo que es importante es la ubicación también, ¿no? Exacto. Tenemos una fila, ¿no? O sea, la fila en la que se ubica la butaca. Esto puede ser una letra en general, suele ser, puede ser un número, si ustedes lo prefieren poner por números. Yo lo dejo eso a su criterio. Ambas me parecen soluciones válidas. Y bueno, siempre tiene un número, ¿no? Por ejemplo, fila H, número 12, ¿no? Entonces, la butaca H12 es la tuya, para poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, en sí, disculpen, no voy a describir como tal todavía los elementos, solamente quiero establecer la relación que existe entre ellos para que lo tengan en cuenta. Yo voy a tener película. Película obviamente tiene asociados muchos atributos, ya lo describimos hace un momento como es una película, pero bueno, lo que yo quiero definir aquí es la relación que hay entre ellos. Entonces, en una sala, lo que nos dice esta restricción que vemos aquí es que en una sala se va a emitir una película y se va a seguir emitiendo siempre la misma película, a no ser que un administrador elimine o modifique esa sala, ¿no? Diga, ya no vamos a emitir esta película en esta sala, lo vamos a cambiar. Eso se puede hacer. Pero como ven es algo engorroso, ¿no? Porque si yo quiero en una sala transmitir varias películas, un administrador va a tener que estar todo el día, va a tener que estar todo el día cambiándolo, ¿no? Termina una película y automáticamente pone otra. Eso no es funcional, no es la mejor salida. Es la solución más sencilla, ¿no? Es la solución más simple, pero no te permite hacer demasiadas cosas, ¿no? Em, entonces, de momento lo que tenemos es esto. De hecho, la relación sería al revés, disculpen. Esto se puede plantear de dos maneras, ya lo vamos a ver. Yo prefiero que sea al revés.
Yo prefiero que sea al revés, porque esta relación a mí me gusta que sea al revés, es un poco más sencillo programarla. Pueden hacer en este sentido, ya les voy a mostrar cómo. Pero bueno, no sé si es que pueden ver el problema que ocurre aquí. Si esta sala solamente tiene una película asignada, no es dinámica, ¿no? Siempre en la misma sala van a ver la misma película y todo el día se repite la misma película. Y no refleja en general lo que suele haber en los cines, ¿no? Cinemar, quizás Cinemar quiere transmitir así, quiere gestionar así su cine, pero no es la mejor alternativa porque puede perder, o sea, podría perder clientes, ¿no? En ese sentido, porque tiene una sala específica para ver esa película e imaginen si tiene 10 espacios físicos, o para poner algo más chico, ¿no? Imaginen que tiene 8 espacios físicos, ¿no? 8 salas como tal, 8 habitaciones en la que emite las películas. ¿Qué pasa si hoy en día hay 10 películas populares? Entonces tiene que elegir qué películas se van a ver. Como ven, eso es engorroso y cada día va a tener que hacer un cambio. Van a decir, este día se emite esta película y esta no. Este día se emite aquella película y esta no. Entonces, como el límite es físico, como no hay más salas dentro del mismo cine y construir otra sala costaría muchísimo para Cinemar, lo más lógico es que se intercalen las sesiones, ¿no? O sea, que en una sala no esté ligada tan fuertemente una película, ¿no? En realidad esto sería composición, por cierto, en este sistema, sino que la relación sea menos dependiente. ¿Cómo cambio esta relación? ¿Cómo lo vuelvo un poco más independiente a la sala de la película? Agrego una clase más. ¿Cuál va a ser esa clase? Una sesión. Entonces, ¿qué hay en una sesión? Una película. Y ahora la relación entre sala y sesión es un poco más ligera. Disculpen, entre película y sala es un poco más ligera porque hay una clase de por medio. Yo puedo decir que, bueno, esto sí sería composición entre estos dos. O sea, la relación es fuerte entre película y la sesión, ¿no? O sea, por ejemplo, una sesión va a tener, por supuesto, también un horario. O sea, la hora a la que comienza la película. Va a tener, por supuesto, va a tener que estar ligada a sala, pero es menos dependiente la relación que hay entre ellos, ¿no? Porque yo en una sala, en vez de tener ahora una película, disculpen, puedo tener sesiones. Entonces, en un día puede haber varias sesiones de películas diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las 10 de la mañana empieza, disculpen, empieza Doctor Strange, sino a las 2 de la tarde comienza, bueno, no sé, a ver qué, disculpe, no he ido al cine últimamente, algo que esté en cartelera ahora, bueno, podría comenzar otra película diferente, ¿no? Y entonces ir gestionando poco a poco todas las películas. Varias sesiones diferentes para una misma sala, ¿no? O sea, tengo una colección de sesiones. No sé si se entiende esta solución. No sé si hay alguna duda. Está buena la consideración que decís, José. Igual, toda la estructura que vamos a ver nos va a permitir generar ese comportamiento que decís. Por ejemplo, hasta las 8 de la noche solamente se transmite, hasta las 8 de la noche se transmite películas infantiles. Después de las 8 ya no va a haber ninguna sesión con una película que tenga la clasificación ATP, ¿no? La clasificación de apta para todo público, o por ejemplo, +7 o +12. A partir de las 8 son +16. Creo que, disculpen, la clasificación me la pasaron hace un rato. Sería SAM 16 y SAM 18 nada más después de las 8. Está perfecto, es una buena evaluación que tiene. Muy bien. Si hay una duda me lo comentan, ¿no? Pero bueno, la idea es que esto es un poco más funcional, refleja algo mejor la realidad. Eh, si quieren, si quieren utilizar el modelo convencional, el modelo más simple, ¿no? O sea, tener
tener que decir que la película está fuertemente ligada o sea, si quieren establecer esto, adelante, ¿no? No es una solución que no vaya a funcionar, solamente que están limitando, están restringiendo cómo se emiten películas en Cinemar. Eso es algo a considerar. Es una restricción que impusimos para bajar un poquito la complejidad. Si ustedes quieren presentar este modelo, no está mal. Sepan que no van a poder hacer ciertas cosas en ese cine, ¿no? Hay cosas que están limitadas y tienen que tenerlo en cuenta para todos los servicios que van a proveer, ¿no? Cuando trabajemos con las tablas, por ejemplo, con la base de datos, cuando creemos los servicios, ¿no? Esos comportamientos que van a permitir hacer esas reservas y demás, sepan que esto nos limita en muchos sentidos. Por eso yo les propongo esta solución con la clase sesión de por medio. Solo eso. Pero bueno, una vez explicado ese punto, lógicamente yo voy a tratar de exponer, voy a tratar de exponer este diagrama, voy a tratar de representarlo. Entonces voy a tener que en una sala tengo, disculpen, integer número, o sea, una sala suele tener un número, ¿no? Sala 1, sala 2, sala 3, sala 4, por lo general. A veces están letradas las salas, ¿no? O sea, tienen letra y número. También lo pueden establecer, depende si el cine es más o menos grande, ¿no? Depende de cuántas salas tenga, pero bueno, esto lo dejo a su criterio. Elijan el tipo de este atributo que ustedes prefieran, ¿no? Una sala va a tener también asociado, disculpen, va a tener asociado, o sea, ciertos recursos, ¿no? O sea, no puede, no todas las salas son aptas para transmitir películas en 3D, ¿no? O sea, hay, no tienen, por ejemplo, las salas tienen un proyector, ¿no? Con el que transmiten la película, pero por lo general no todos los proyectores permiten mostrar películas en 3D o en 2D o en 4D, y ahí tendría que haber más consideraciones, ¿no? Entonces, eso también lo pueden mostrar aquí, ¿no? Y decir, por ejemplo, disculpen, tiene que ser del mismo tipo que el que hemos puesto aquí en clasificación. Disculpen, aquí en tipo película. Aquí. El formato es string, entonces en la sala, formato, ¿no? Entonces, de hecho, esto debería ser un array list, puede ser. Básicamente. O sea, es una colección de formatos. Básicamente, ¿qué voy a tener aquí yo? Si es una colección, ¿no? Es un conjunto de valores. Yo voy a tener es 2D, es 3D, por ejemplo. Es, creo que es 4DX el otro tipo de formato. Entonces, por ejemplo, con esta colección de formatos yo puedo decir que es apta para reproducir todos estos tipos de formato, ¿no? Entonces, la película, las sesiones que yo cree, todas las sesiones que creen, esas sesiones van a tener una película asociada y esa película tiene que cumplir que sea de uno de estos formatos, ¿no? O sea, o es 2D, o es 3D, o es 4DX. Si, por ejemplo, fuera 2D únicamente, yo en esta sala que estoy creando no puedo emitir películas 3D, ¿no? O sea, no podría asociar una sesión 3D a esta sala, porque no tiene los recursos físicos para poder hacerlo. ¿Se entiende, no? Y bueno, básicamente uso una string aquí, o sea, es una colección de cadenas de texto, porque yo en el tipo de película había dicho que ese formato sea de tipo string también, ¿no? Si hubiera utilizado otro tipo de objeto para decir cómo es el formato, entonces en la sala tiene que figurar ese otro tipo de objeto, ¿no? Como son cadenas de texto, es bastante más sencillo. Bien, pero bueno.
Entonces, bueno, por supuesto también necesito una sesión asociada, ¿no? Que es lo que hemos dicho. Private sesión. Disculpen, array list. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. Disculpen, formato. Bueno, esto no es string, perdón, esto es sesión. Por ejemplo, tener todas las sesiones de película que se emiten en un día, ¿no? Entonces, a la mañana se emite X película, a la tarde se emite otra película, a la noche se emite otra película. O quizás se pueden emitir más de 3, ¿no? Depende cuál sea la duración entre todas las películas y cuánto sea el espacio que dejen de por medio, por ejemplo, para limpiar las salas o hacer mantenimiento, que suele haber eso, ¿no? No es que inmediatamente cuando termina una película empiezan a entrar los clientes de la película siguiente, ¿no? Siempre suele haber un espacio de por medio que la sala está vacía, la sala está en mantenimiento. La asistencia, sí, disculpen, es que se me olvide. Lo dejamos aquí un segundo. Bueno. Igual, si van bien con las asistencias hasta este punto, ya prácticamente o sea, no se pueden quedar libres por asistencias, ¿no? Si no me equivoco, eran 10, entre 10 y 12 faltas creo que podían tener, o sea, para cumplir el porcentaje mínimo que les pedíamos. Así que si tienen más de eso, bueno, ya prácticamente estarían, o sea, cumplen ese requisito, ¿no? Para tener eh, el certificado de asistencia y bueno, también para tener el certificado de aprobación. Ese requisito ya estaría, ¿no? Si no han faltado hasta ahora, es imposible, ¿no? Aunque falten las otras clases por X o Y razón. La asistencia de la CM13, sí, disculpen. Sabrán disculpar. Ahí está. Ahí está. Esa es de la CM3. Vuelvo a colocar la de la asistencia de la CM1. Bien. Ah, mira, José. Sí, bueno, es justamente lo que tratamos de reflejar, ¿no? O sea, tratamos de ver cómo es la realidad. A través de este diagrama que vamos a crear, a través de este sistema, tenemos que tratar de reflejar un poco qué es lo que ocurre en ese cine, en Cinemar. Pero bueno, de momento una sala tiene un número, tiene un grupo de formatos, ¿no? Una colección de formatos. Aquí puse una array list, pudo haber sido otro tipo de colección, ¿no? Vimos varios. Una linked list. Quizás una pila o una cola no tiene sentido aquí, ¿no? Una stack, una queue. Es un poco quizás engorroso trabajar con eso, pero bueno, hay muchas estructuras que pueden utilizar para gestionar esto. Las sesiones, por ejemplo, algo que quizás también es útil es utilizar em, un hash map, es algo que también puede ser útil. Si saben encontrar una clave adecuada para cada sesión, es algo que también les puede servir. Pero bueno, yo dejo caer las opciones, ustedes implementarán la que les parezca más correcta, ¿no? Y bueno, por último, bueno, vamos a necesitar dos clases más. Vamos a necesitar sesión. Y sesión va a ser la clase que se relacione con película, ¿no? Entonces, private en una sesión. Y bueno, las sesiones, para no confundirla como objetos únicos, puede tener un número de sesión o un identificador único, ¿no? O sea, decir, estas sesiones de la película
de la película tanto que se emitió ese día a esa hora, ¿no? Entonces pueden controlar a través de las sesiones también cuál fue el histórico de todas las películas que tienen, ¿no? Esta película se emitió a tal hora, asistieron tantas personas, se reservaron tantas butacas, todo eso lo pueden saber también a partir de esto, ¿no? O estaba asociada a tal sala, ¿no? Se emitió en X sala. Todo eso lo podemos saber. Y bueno, Una pregunta. sí. ¿Recomienda que todas las clases tengan ID para tener identificador? En la práctica, ya cuando vayamos a base de datos, es útil tener, si recuerdan todas las tablas de una base de datos, tienen que tener una clave primaria, tiene que tener un atributo que lo identifique, ¿no? Que distinga a cada tupla de otra dentro de la misma tabla. Entonces, yo, por lo general, lo que suelo hacer es crear un ID, ¿no? Crearle un ID a cada sesión. Dentro de esta estructura, quizás no lo necesitas en el punto de vista de Java, ¿no? Quizás sin ese identificador funcionaría la clase, ¿no? O sea, podría gestionar películas, pero para hacer distinción entre objetos, entre varios objetos distintos, una de las mejores salidas es utilizar el ID. De hecho, Java mismo, en realidad casi todos los lenguajes de programación, para cada instancia de una clase tiene un ID específico. O sea, hay una variable, que suele ser en realidad, está asociada a la dirección de memoria que tiene ese objeto, lo identifica de manera única. Entonces, esto no es algo que sea fuera de lo común, ¿no? Si lo recomiendo, yo personalmente me es útil en la mayoría de los ejemplos, en la mayoría de los trabajos que realizo. A veces sí es cierto que me es innecesario, ¿no? Puede ser que haya una clase que lo agregue y nunca lo utilice. Habrá alguna clase específica que pase eso, pero bueno. Para no modificar algo después, yo sé que esto me va a ser útil a mí. Pero bueno, si no lo quieren agregar, no lo pongan. Cuando vayan a base de datos e intenten hacer una consulta, ¿no? Cuando creemos un CRUD la semana que viene, van a ver que quizás ese ID sí era útil. Solo eso. Pero bueno. Como dijimos, una sesión tiene una película asociada, ¿no? O sea, qué película se está reproduciendo en esa sesión. Esa sesión también ocurre a cierta hora del día. Entonces, tenemos date. De hecho, hay varias. De hecho, creo que lo mejor sería usar datetime. Un segundo. No sé si tengo la clase ahora mismo. Vamos a usar de ahí de momento. Usar esto. Date, disculpen, depende de la librería que usen. Aquí estoy usando SQL. Esto tiene que ver. Esta es la librería que viene asociada a las consultas con base de datos, ¿no? Pero bueno, dependiendo del tipo que usen, dependiendo de la librería que usen, por ejemplo, voy a ponerlo aquí, import. Aquí ven date, es de la librería SQL, y aquí hay un date de la librería JavaUtil. En realidad depende de qué librería utilicen, algunos tienen más o menos atributos, ¿no? Por ejemplo, hay dates, hay clases date que solamente manejan día, mes, año, quizás semana y el nombre del día, ¿no? O sea, son esos 5 atributos. Otros son mucho más potentes, manejan también la hora, los minutos, los segundos, manejan muchos otros criterios, ¿no? Depende qué tan potente quieren que sea la clase. En este caso, lo que yo necesito es manejar quizá no tanto la fecha, sino sería el horario, ¿no? Fecha no está mal como nombre de atributo. Sabemos que es fecha con horas y minutos, ¿no? O sea, a qué hora comienza mi película, a qué hora es esa sesión. Eso lo podemos saber, ¿no? Pero bueno. Disculpen. Haciendo algo de calor aquí dentro. Pero bueno. La idea es que utilicen un tipo de dato acorde, ¿no? Para decir a qué hora comienza esa sesión. Y bueno, entre otros atributos, ¿no? Podría necesitar. ¿Qué más creen que es necesario en una sesión? Source. Sobrecargo esto.
y source y sobrecargo todos los campos por el constructor. Pero ahí está. Perfecto. Ya tenemos un par de clases funcionales. Tengo las sesiones como tal. Bueno, pero hay algo que también nos es necesario aquí, por supuesto. Cuando un cliente, cuando un usuario haga una reserva, ¿sobre qué hace la reserva? ¿Sobre una sala, sobre una película, sobre una sesión? ¿Qué es lo que compra? O sea, ¿qué es lo que nosotros registramos? ¿Y a qué está? Un juego, porque dice juego con las 4 operaciones. Sala y butaca. Exacto. Entonces voy a necesitar una clase butaca. Esa butaca private tendrá una fila, ¿no? Que es lo que habíamos dicho antes. Esta fila puede ser una letra o puede ser un número entero, ¿no? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 o fila A, B, C, D, así como prefieran, ¿no? Esto lo dejo a su criterio otra vez. Como a ustedes les parezca mucho mejor o más natural para lo que sería un cine. Lo que sí necesitamos es el número que tiene esa butaca, ¿no? O la columna, digamos, de la butaca. A veces no es tanto columna, ¿no? Porque no es exactamente cuadrada este tablero de butacas, como sabrán. A veces hay menos números en una fila, ¿no? Está un poco más limitado, entonces pueden utilizar una estructura u otra. Y por supuesto, private. Disculpen esto. Una butaca va a estar luego asociada a alguna sala, ¿no? Entonces, hay algo que establecer aquí. Lo pueden hacer de dos maneras. Yo personalmente me gusta hacerlo de una manera específica. He trabajado casi siempre en ese sentido. Y verán, es lo siguiente. Yo puedo decir que una sala tiene una colección de butacas, ¿no? O sea, una sala tiene una sala tiene butaca 1, butaca 2, butaca 3, butaca 4, ¿no? O sea, sí tiene un grupo bastante grande tiene un grupo bastante grande de butacas, ¿no? Entonces yo podría decir que en una sala, private, array list, para poner un ejemplo, puede ser un hashmap también, quizás es algo más útil, de butacas. Es una forma butaca, ahí está. Tengo una colección de butacas dentro de la sala, ¿no? Esa es una forma de solucionarlo, no es mala. Es bastante factible. Lo otro sería, es que a una butaca, ¿no? A un asiento específico, ustedes lo relacionen con la sala. Entonces yo diría private sala. Entonces la relación sería al revés. No lo tendría que poner aquí en sala, lo tendría aquí en la butaca, ¿no? O sea, cada butaca tiene una sala asociada. Y en ese sentido, sabemos que una butaca no puede pertenecer a dos salas diferentes, ¿no? Si yo pusiera el arreglo acá, yo le daría paso a que una butaca figure en dos salas diferentes. Entonces no es lo que quiero. Entonces yo lo que prefiero justamente en ese caso es revertir esto y decir, no quiero las butacas dentro de la clase sala, quiero que una butaca tenga una sala asociada, ¿no? ¿De dónde es esa butaca? O sea, ¿de dónde va a ser el lugar que yo quiero comprar, que yo quiero reservar? Pertenece a esa sala. Entonces, eso va a figurar también luego en un comprobante, ¿no? De esa entrada que he reservado yo, que he reservado, que he comprado de manera anticipada. Esta es una solución que a mí me parece un poco más factible. Lo mismo ocurre en realidad entre sala y sesión, si se dan cuenta. Yo lo que pude haber dicho es, en vez de tener una colección de sesiones, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es ir a sesión, private
sala. Entonces, básicamente, ¿qué estoy diciendo en este sentido? Bajo esta relación. Estoy diciendo, hay una sala que tiene un número, ¿no? O sea, figura en un espacio físico dentro de mi cine, es apta para ciertos formatos. Perfecto, esa es mi sala. Es un lugar físico, ¿no? Es propio es propio de esa entidad, es propio de la sala. Y yo digo, bueno, en una sesión, o sea, cuando se reproduzca una película, esa sesión se puede reproducir en una sala en particular. Entonces, estoy cambiando la dependencia y estoy haciendo que sea un poco más ligera, ¿no? Porque antes, como veían en este diagrama, yo tengo aquí una colección de sesiones. Estoy manipulando, tengo que usar sí o sí una colección, que puede ser una array, puede ser otra vez una lista enlazada, y estoy utilizando más recursos para representar esa relación. Entonces, esta es una manera de romper un poco con ese paradigma y simplificar nuestro diagrama, y también simplificar el tratamiento que vamos a tener después, ¿no? Una sesión se da en una sala. Y esa sala, lógicamente, cualquier sala que tengamos, podemos tener 8 salas, por ejemplo, 10 salas. En esa sala se van a dictar, va a haber funciones de ciertas películas. Pero eso lo vemos en sesión. No sé si se entiende un poco el cambio que hicimos. Invertimos un poco el sentido de hacia dónde se dan, hacia dónde se establece esta relación. Sí, Naomi. Profe, en sala podemos poner, digamos, qué tipo de películas se emiten, si son 3D o 4D, digamos, una sala específica para las pantallas, digamos, que hay, y también podemos determinar cuántas salas tenemos, digamos, con un vector. Claro, entiendo a lo que querés llegar, pero entonces eso está bien lo que estás diciendo, pero eso va a ser en la parte funcional, ¿no? O sea, recuerda, todas estas son estructuras, ¿no? Son modelos. Todavía no creé ningún objeto sala, ¿no? No creé ninguna sala. Yo voy a tener en algún momento, cuando avancemos, ¿no? Eso lo veremos más adelante en otras clases, pero va a llegar un punto en el que yo tenga una clase, em, una clase principal. Aquí tendré public static void, un método principal. Y en ese método yo crearé mis salas, ¿no? Igual a new sala. Y está bueno, esta sala tendrá un número asociado, hemos dicho. Y va a tener, lógicamente, también una colección array list de strings, va a ser formatos. New array list formatos, ¿no? Entonces yo puedo tener una colección de formatos, podrían ser, disculpen, va a ser formatos.add, y yo puedo decir que aquí se den películas 2D. Entonces, la sala 1, ¿qué películas va a poder reproducir? Las que se den en ese formato, ¿no? Entonces, disculpen, aquí me falta un constructor. Source generate constructor para número, para esto. Ahí está. Entonces, va a llegar un punto, una vez terminemos de crear todo nuestro diagrama de clases y terminemos de estructurar toda nuestra base de datos, que nosotros vamos a hacer uso de esos datos que tenemos. Esto, en vez de hardcodearlo, así como ven, en vez de que yo lo escriba a mano, va a venir, lo voy a traer de la base de datos y voy a decir, esta sala tiene tales formatos, tiene asociados tales conjuntos de formatos. Entonces, así yo puedo definir
que una sala con un ID específico tiene un valor asociado, ¿no? O sea, una sala específica, una sala numerada específica va a tener un formato en concreto o un grupo de formatos. Y de esa manera yo puedo crear todas las salas que quiera, ¿no? Sala 2 igual a, bueno, algo parecido a esto, ¿no? Es una nueva sala, tener otro número, ¿no? Y por ejemplo, en vez de tener un formato, en vez de tener este grupo de formatos, va a ser, quizás solamente reproduce películas 2D, ¿no? Entonces, la sala 1 reproduce películas 2D y 3D, y la sala 2 reproduce solamente películas 2D. Entonces, está bien lo que decís. En algún punto sí vamos a tener, como ves, acá están sueltos, ¿no? Los objetos están sueltos sala 1 y sala 2. Pero yo puedo tener una array list de salas, que es lo que decís vos, ¿no? Una colección, algún vector, algún tipo de estructura de datos para almacenar todas las salas. Igual a new array list en las salas. Y luego ir diciendo, en mis salas, en mi colección de salas, tengo a la sala 1 y a la sala 2, por ejemplo. ¿Cómo ves? Entonces, es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? En algún punto llegaremos a ese punto, en algún punto de todas las clases vamos a llegar a esto. Vamos a tener que crear las salas, ¿no? O sea, crear objetos, instancias de estas clases que estamos definiendo ahora, ¿no? O sea, vamos a tener que crear una sala específica o un conjunto de salas específicas, ¿no? Por ejemplo, gestionados a través de una array list. O a través de alguna otra estructura de control, ¿no? A través de otra estructura de datos, y así ir creando las diferentes salas que tengamos, ¿no? Para representar cómo es Cinemar en la realidad, ¿no? Nosotros no le dijimos cuántas salas tiene, por ejemplo, Cinemar, lo estamos modelizando simplemente. La idea es justamente de no restringir eso, ¿no? De no decir, Cinemar tiene solo 8 salas. En el futuro podría cambiar, puede crecer y tener salas nuevas. La idea es que si tenemos un modelo generalizado, un modelo que sea así global, pueda crear tantas instancias de salas como lo necesite o como posea, ¿no? No sé si se entiende, disculpa, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, quizás yo aquí estoy utilizando solo para decir cuál es o sea, para identificar a la sala estoy utilizando un número, un valor entero, y tengo el grupo de formatos. Quizás hay otro tipo de atributo que podrían tener dentro de sala. Yo les dejo esto que es, digamos, es otra vez algo inicial. Ustedes ya irán puliendo a lo largo de las clases, ¿no? Lo haremos en realidad entre todos, pero bueno, la idea es que vayan practicando un poco, que vayan avanzando y puedan preparar el primer checkpoint que tienen. Entonces, bueno, volviendo ahora sí a las butacas. Cada butaca, recuerden, va a tener una sala atribuida, ¿no? O sea, yo voy a reservar una entrada sobre una butaca, o sea, voy a hacer una reserva sobre una butaca y esa butaca tiene una sala asociada. Entonces, como ven en este diagrama, yo sé que una butaca tiene una sala asociada. O sea que, y en esa sala va a haber una sesión a tal horario para tal película. Como ven, seguimos simplemente este diagrama. Y también sabemos que en esa sesión se va a reproducir una película específica que cumpla todos los requerimientos que vimos antes, ¿no? Una película que lógicamente tenga una clasificación, que tenga un tipo específico, que tenga todos los parámetros que vimos anteriormente, ¿no? Un reparto, una duración, un director, un género específico, una sinopsis, si queremos conocerla, todo eso lo podemos saber. Entonces, de momento, vamos avanzando. Crear un constructor para esta clase. Genero getters y setters, más menos algún atributo que ustedes
consideren necesario, ¿no? Sí, José, podrías vender este software en cines diferentes, ¿no? Pero bueno, ahí eso es algo peligroso como tal, porque en realidad cuando te contratan para hacer un software, vos, em, por lo general, en realidad lo que ustedes van a hacer no es vender el código fuente, ¿no? No van a vender esto, sino que van a compilarlo y ustedes van a vender un ejecutable, ¿no? O sea, ellos, en principio, a quien vendas tu software, solamente lo ejecuta, no sabe cómo es que lo ejecuta, ¿no? O sea, no sabe qué es lo que pasa por detrás. Va a tener ciertos servicios que vamos a disponer, que es lo que vamos a programar en todo lo que queda de esta unidad, y va a poder utilizarlos. Vos lo que podés hacer es reutilizar luego este modelo que creaste y emplearlo en otro sistema, ¿no? Quizás es un poco diferente, otro cine, otra cadena de cines que no sea Cinemar, ¿no? Y necesite hacer un pequeño cambio a lo que es la lógica, ¿no? Entonces, estas clases, alguna en particular cambiará, tendrá algún atributo nuevo, perderá algún atributo innecesario, o se crearán nuevas clases para conformar ese sistema diferente, ¿no? Pero sí, si fuera exactamente igual otra cadena de cines a Cinemar, podrían emplear la misma aplicación. Eso sí es cierto. Pero bien. Entonces, disculpen, ya tenemos bastante de todo el diagrama. Tenemos butacas. Tenemos que una butaca está asociada a una sala. Tenemos que en una sala se dictan sesiones, ¿no? O sea, se dan varias sesiones, o sea, cada sesión tiene una sala asociada. Ahí ya vamos viendo la cardinalidad también, ¿no? Una sesión tiene una sala asociada y solo una sala asociada, ¿no? Porque esa película se da a tal hora en tal sala. Nos lo dice esta relación. Entonces sabemos que disculpen, cardinalidad, multiplicidad quise decir, la multiplicidad entre sesión y sala es de 1, ¿no? Entonces aquí podríamos decir que la multiplicidad de sesión hacia sala es 1. Y al revés, en una sala, ¿cuántas sesiones se pueden dar? Y muchas, ¿no? En un día pueden haber varias sesiones diferentes para películas completamente distintas. Como mínimo, al día debería haber una, ¿no? Si no, no tiene sentido, la sala no se está empleando. Podría haber 0, y bueno, si está en mantenimiento, quizás podemos quitar la sala, ¿no? En ese caso podríamos decir que son 0, ¿no? Pero bueno, ya ven que vamos avanzando un poco con el diagrama. Igual esto de la multiplicidad para el modelo que vamos a ver hoy, yo se los voy a presentar, ustedes luego complementarán, ¿no? Hay partes del trabajo que no están completamente definidas. Y bueno, lo último que nos queda aquí es ver la película. Bueno, la película es un poco más, la clase es más grande, tiene más atributos, pero bueno, van a ver, tengo butaca, tengo sala, tengo sesión, tengo película. La película lógicamente está relacionada con tipo de película y con clasificación para la película, ¿no? Pero ahora ya estamos casi terminando, nos faltan un par de clases. Tenemos que decir ahora cómo relaciono a usuario con butaca. Cómo relaciono al producto que quiero comprar o al servicio que quiero comprar con mi usuario. Y esto ya lo vimos en la clase anterior. Disculpen, voy a ir al diagrama que teníamos. Esto es lo que vimos nosotros. Para hacer figurar en nuestros sistemas todos los productos que se compraban en Supermarket, si recuerdan, para saber qué producto es comprado por un usuario, yo ese evento de la compra lo registraba a través de un comprobante, ¿no? Que ese comprobante puede ser una factura, un remito, un recibo, etc. Entonces, todo eso, vamos a tener una clase intermedia que registre toda la compra. En nuestro caso, esa clase va a ser, por ejemplo, la reserva. Pueden utilizar directamente el comprobante y decir, es un recibo, es una factura, etcétera, es una orden de compra, lo que prefieran, ¿no? Pero bueno, en todo caso necesitamos una clase intermedia. Vamos a decir reserva.
Sí, Diego, exactamente. Bien, perfecto. Entonces, eh, para una reserva, entonces, una reserva se hace, recuerden, sobre una butaca, ¿no? Que la butaca tiene una sala asociada en la que se va a dictar se va a reproducir una película específica a cierto horario, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos reservando. Disculpen, voy a escribir public. Aquí vamos a necesitar en la reserva, entonces, una butaca. Bueno, pues llamo butaca. Disculpen si no es muy descriptivo, ¿no? O si es algo redundante. El tipo de una reserva tiene asociada una butaca y esa butaca es de la clase butaca. Es quizás algo engorroso. Pueden buscar otro nombre si no les agrada mucho. Pero bueno. Y obviamente una reserva se hace para un usuario. Y solo para un usuario, ¿no? O sea, no van a ver una película dos usuarios diferentes en la misma butaca. Entonces, usuario, puedo llamarlo cliente si quiero. Como prefieran, ¿no? Y en realidad es todo lo que yo necesito aquí. Podría tener más datos si quiero. Por ejemplo, algo que no establecimos es el precio, ¿no? Es algo que nunca lo dijimos. ¿Dónde podría estar ese precio? En la reserva. ¿Cómo voy a saber cuánto es ese precio? A través de todas las relaciones que establecimos, ¿no? Disculpen, se perdieron. O sea, a través de todas las relaciones que vimos aquí, ¿no? ¿En qué tipo de sala está, no? Recuerden, las salas tienen formatos asociados, entonces, si el formato es, si los formatos o las sesiones que van a darse en esa sala, para la que vamos a comprar, si es 2D, entonces el precio por esa butaca será de tal precio. Si es 3D, será otro precio. Si es 4DX, será otro precio, ¿no? Entonces, eso lo podemos capturar al momento de hacer la reserva o lo podemos asociar si queremos a la misma butaca. O sea, acá podría haber un atributo precio, pero bueno, es un private float precio dentro de la misma butaca, pero bueno, yo considero que esto es un poco más engorroso. No es una mala solución, otra vez depende cómo planteen todo el diagrama completo. Si refleja lo que es este sistema, si refleja lo que es Cinemar, cómo es que trabajan ellos, sí, puede ser válido también. Y bueno, por supuesto, vamos a necesitar getter. ¿Tiene descuento el precio? Porque generalmente hay días con descuento. Private. Descuento, ¿no? Hay días con descuentos, pero no se aplica siempre el descuento, ¿no? Depende. Claro, no sería un booleano si tiene descuento o no, porque se tiene que cumplir el requisito de que vaya, creo que era 3 veces o 6 veces en 3 meses, una cosa así es el requisito para que tenga Claro. la tarjeta de descuento. Podrías usar un booleano, pero después tenés que capturar en otro lado el porcentaje de ese descuento, ¿no? Si lo haces entero directamente, pones, o sea, si tiene un valor nulo, entonces no había descuento. Si tiene un valor, si tiene un entero asociado, ¿no? Por ejemplo, 10, entonces sabes que es de 10% el descuento que se aplica, ¿no? A esa reserva. Todo depende, ¿no? Otra vez, no hay una única solución. Como ustedes lo vean mejor. Si quieren utilizar un entero, perfecto. Si quieren usar un booleano, entonces necesitan private. Necesitan el porcentaje o la tasa que se aplica a ese descuento, ¿no? Si es que esto es verdadero. Otra vez, son dos puntos de vista, los dos son válidos. Todo depende de cómo quieran implementar. Y bueno, por supuesto, source, constructor, creamos, esto lo llamé público, ahí está private, que un error, private,
está, por eso no me generaba los warnings. Y Control Shift G, selecciono todo y tengo getters y setters. Y bueno, con esto ya podemos tener un diagrama más o menos completo. Entonces, tengo, disculpen, voy a tener mi butaca, voy a tener la sala, voy a poner sesión. Saben que en una sesión se dicta una película, ¿no? No lo voy a poner todo ahora porque no hay mucho espacio y creo que ya es bastante pequeño el gráfico. Tengo usuario. Recuerden que esto estaba conectado, ¿no? Con película, y película a su vez estaba conectado con las otras clases. Había una relación. Y por supuesto, ahora tengo mi reserva, y en mi reserva vemos que todo está interconectado, ¿no? Vemos que todas las clases se han juntado. Vemos que el diagrama está, que las clases van a tener que colaborar para funcionar, que es lo que vemos en el paradigma orientado a objetos. Entonces, ¿qué nos falta aquí? ¿Cómo se va a hacer esa reserva? ¿Bajo qué medio de pago le van a hacer? Podremos utilizar una orden de pago. Quizás queremos registrar esa reserva bajo una orden de compra, bajo algún tipo de factura, todo lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Entonces, yo les dejo esa parte de la funcionalidad de ustedes. Si hay dudas, me comentan. Podemos hacer reuniones si quieren. Mañana es imposible, eso sí les digo, mañana es imposible que hagamos reunión. Tengo clase todo el día y voy a estar libre como a las 10:30 de la noche por ahí. Pero el viernes sí me pueden consultar tranquilamente por esto, ¿no? Por si tienen dudas. Así que nada, dejamos esto aquí. Yo luego les paso el diagrama completo, igual que como hicimos la clase anterior. Se los voy a dejar al diagramita en un PDF seguramente, o en una imagen si es que es muy grande. Y bueno, y les voy a dejar también el repositorio asociado a eso. Yo hasta aquí lo dejo, voy a parar la grabación. Si tienen dudas o consultas sobre algo, lo vemos ahora en este tiempo que nos queda. Muchas gracias.